A propósito, en el taller virtual que en las últimas semanas hemos desarrollado en astrologiasasidsimple.com denominado La dinámica en astrología, en esta presentación voy a compartir un uso muy específico y práctico de la herramienta Paint Astro Q2. Esta es una herramienta que nos permite visualizar de forma rápida la mayoría de progresiones matemáticas o simbólicas presentes para un tema natal para una fecha específica. En el taller que hemos desarrollado, pues hemos visto las principales técnicas de dinámica en astrología que hacen referencia a los tránsitos, eclípticos ascensionales, progresiones matemáticas como la dirección primaria, directa, conversa, la dirección secundaria, el arco solar, y las simbólicas como vienen siendo la proluna o específicamente para otras escuelas o enfoques como el C60, C72 o los Atasiris. Entonces, basados en estos conceptos, a continuación te voy a explicar cómo con el software podemos rápidamente identificar cuáles son los aspectos natales activos para un tema natal. Esto, digamos, tiene dos grandes usos prácticos en cuanto al análisis y estudio de la dinámica en astrología. El primero es ver para una fecha específica el potencial de activación del inventario natal. Esto es ver, por ejemplo, para el día de hoy, qué aspectos natales tengo activos en los diferentes tipos de progresiones que la astrología hace referencia, y esto mismo lo puedo aplicar para un ejercicio ya sea para fechas presentes, futuras o fechas que hayan ya transcurrido en el tiempo, que básicamente ese sería el otro uso y aplicación de esta técnica, que es para la corrección y ajuste de una hora natal. Entonces lo primero que debemos hacer es seleccionar nuestra persona, la persona con la cual vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar con mi esquema. Hacemos doble clic sobre la persona, estamos ya visualizando el esquema natal. Obviamente la idea es tener con anterioridad y claridad el inventario natal de alguna persona, y básicamente el inventario natal pues hace referencia a los aspectos independientemente del modelo que manejes, ya sea eclíptico o ascensional. Entonces es importante tener claridad de ese inventario, porque con la dinámica lo que vamos a hacer es visualizar los momentos en el tiempo en que algunos de estos elementos del inventario natal están activos. Es importante recordar que, basados en las mismas tesis y propuestas de la dinámica en astrología, las fechas en el tiempo en los cuales estos aspectos están presentes pues corresponden precisamente a la ciclicidad de la misma progresión. En el caso de los tránsitos pues corresponden al movimiento real y natural de los planetas a lo largo del movimiento de traslación sobre el plano de la eclíptica o ecuatorial, dependiendo del modelo que manejemos, ya sea eclíptico o ascensional. Ya las progresiones matemáticas y simbólicas pues corresponden precisamente a los algoritmos matemáticos con los cuales se desarrollan. Bueno, entonces una vez tenemos seleccionado nuestro inventario natal, vamos a usar esta herramienta que está aquí en la parte superior, que la identificamos con un icono de una cuadrícula sin colores que hace referencia a los listados. En el momento en que nosotros hacemos clic sobre este botón, nos aparece un listado con diferentes valores que ya vamos a entrar a precisión para ver cómo lo manejamos y lo usamos. Aquí, para efectos prácticos, yo recomiendo cerrar u ocultar este panel de control de información, que básicamente hace referencia al tipo de plantillas que voy a utilizar. Aquí lo importante sería, si vamos a trabajar con sistema topocéntrico, pues tener únicamente seleccionada la plantilla 3 o 4 que hacen referencia al sistema topocéntrico de casas. En este caso tenemos seleccionada la 4, que es la topocéntrica dinámica 01. Entonces vamos a cerrar este panel de control. Lo puedo cerrar de dos formas: haciendo clic aquí sobre esta X, fíjate, o oprimiendo también este botón. Fíjate, en la parte superior izquierda hay un botón que tiene un icono de un radix con un lápiz. Ese botón lo que me hace es me oculta o me muestra este panel de control de display astrológico. Entonces lo voy a ocultar para que con un solo golpe de vista pues visualice todo el listado de las diferentes progresiones para un tema natal. Entonces aquí lo importante es identificar la columna 1, hace referencia a las posiciones natales de la persona, que en este caso soy yo. O sea, aquí te aparece la posición del Sol. Yo tengo un Sol en 22:45 de Capricornio, una Luna en 7:56 de Aries, y así con cada uno de los elementos astrológicos que vendrían siendo todos los planetas y las cúspides de las casas. Ascensionalmente,
Están también los valores, fíjate, con un solo golpe de vista lo visualizo. Las cúspides ascensionales tienen todas el mismo valor, que esa es la tesis fundamental del sistema topocéntrico. Todas tienen el mismo ARMC o el mismo RAM, y ese es el mismo valor. Y a partir de aquí, de la columna 3 hacia adelante, pues están los diferentes valores, dependiendo de la herramienta o el tipo de progresión que esté analizando. La columna 3 hace referencia a los tránsitos eclípticos, la 4 tránsitos ascensionales, la 5 dirección primaria directa, la 6 conversa, dirección primaria conversa, la 7 dirección secundaria directa, la 8 dirección secundaria conversa, la 9 arco solar directa, la 10 arco solar conversa, y la 11 y la 12 hace referencia a las progresiones simbólicas. Nosotros en la séptima sesión del taller de dinámica que está desarrollando Diego Ustaris, veíamos que las progresiones simbólicas pues es un tipo de cálculo matemático en el cual, dependiendo del enfoque o la escuela que se use, pues se tienen en cuenta diferentes velocidades para esas progresiones. Por defecto, por omisión, el software está configurado con la progresión simbólica 84, la velocidad 84, que hace referencia al sistema de proluna o de septenario, y está configurado con una progresión de velocidad según tamaño de casas en modelo eclíptico. Esto se explicó muy bien en la sexta y séptima sesión del taller de dinámica de astrología. Obviamente, si yo configuro otra progresión simbólica, fíjate aquí con este botón, la flecha verde, me aparece este menú, donde yo puedo especificar cualquier dirección simbólica, ya sea la solar, la C60, el punto de la proluna o las principales de los atasiris. Fíjate que si selecciono por ejemplo la de 45, se coloca velocidad 45, y aquí en la columna 11 y 12 la progresión simbólica está calculada para una constante velocidad de 45. ¿Okay? Igual puedo digitar cualquier tipo de velocidad, por ejemplo puedo digitar, no sé, si me ocurre trabajar con la 9, entonces la 9 trabaja directamente. Fíjate que al cambiar aquí yo la velocidad, voy a dejar la proluna que era la que está configurada, automáticamente las columnas que hacen referencia a progresión simbólica se cambian. Bueno, otra cosa importante, cada vez que yo selecciono una persona, los datos natales de esa persona quedan almacenados o guardados en el campo de datos 1. Aquí en la parte superior nosotros podemos trabajar hasta con 9 datos o 9 fechas y horas de diferentes personas o eventos, pero para efectos prácticos siempre en el dato 1 va a estar el dato de la carta natal, y en el dato 2 o campo 2 van a aparecer la fecha y hora para la cual yo estoy calculando la dinámica en astrología. O sea, todas las columnas menos la 1 y la 2 están calculadas al dato que yo tenga en el campo 2 en este momento. Fíjate que por ejemplo voy a seleccionar cualquier fecha, o por ejemplo voy a seleccionar el día de Navidad, que es el 25 de diciembre, y para el 25 de diciembre todos los datos desde la columna 3 en adelante cambiaron, porque estos son datos que se calculan en base a la fecha y hora de un evento, y obviamente también al tema natal, ¿no? Digamos que la columna 3 y 4 son tránsitos, o sea, estos son los valores reales para esa fecha, y las 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se calculan es a partir de la fecha de nacimiento, teniendo en cuenta la fecha del evento, ¿sí? Otro punto importante, ¿qué tan necesario es trabajar con una longitud y latitud geográfica para el campo 2? Como te vas a dar cuenta, la única variable o los únicos progresiones que son afectadas por la variable longitud y latitud son los tránsitos, o sea, la columna 3 y 4, tránsito eclíptico y tránsito ascensional. Voy a seleccionar la ciudad de Bogotá, que es donde me encuentro en este momento grabando esta presentación, y al seleccionar Bogotá, fíjate que las únicos que van a cambiar son la 3 y la 4. ¿Sí? Rápidamente cambiaron la 3 y la 4. Bueno, las otras cambiaron porque está trabajando en cuenta el time zone de Bogotá. Pero si yo cambio, por ejemplo, cualquier ciudad de Colombia que tiene un time zone constante, fíjate que al seleccionar cualquier ciudad, solo me van a cambiar 3 y 4 a nivel de posiciones de cúspides. Fíjate que el resto de elementos, como están calculados para la misma fecha y hora, no se afecta, ¿sí? Entonces, fíjate, eso pasa. Entonces, para efectos, y esto es importante que lo tenga en cuenta cualquier profesional o estudiante de astrología, que la variable longitud y latitud únicamente me afecta valores de tránsitos eclípticos ascensionales. El resto de progresiones, llámese primarias, secundaria, arco solar o progresión simbólica, no se ven afectadas por la variable de longitud y latitud. ¿Ok? Bueno, voy a seleccionar en este momento la fecha actual, la hora actual para la cual estoy grabando esta presentación, que es diciembre 1, 11 y 30 de la mañana.
¿Y cómo uso yo la herramienta? Entonces, aquí lo importante es, vamos a hacer un ejercicio práctico y es identificar del aspecto natal, o sea, que hace referencia, y nosotros hacemos la medición en modelo eclíptico para hacer verificación de los contactos, que de ese aspecto natal que voy a medir en modelo eclíptico está activo. Para eso vamos a usar una herramienta que es bien interesante del software, que es este botón, que este botón hace referencia a resaltar por contactos de múltiplo de 15 el evento que el ítem que yo seleccione. ¿Cómo funciona esto? Es muy sencillo. Haces clic sobre este botón. Fíjate que al hacer clic se me activa aquí una información que dice label informe aspecto y no está pasando nada más, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es, por ejemplo, voy a hacer doble clic sobre el sol eclíptico, que representa pues mi sol eclíptico en 2245 de Capricornio, y al hacer doble clic teniendo este botón que te acabo de mostrar oprimido, va a pasar lo siguiente. ¿Qué me está diciendo el software? Fíjate que en azul se puso el sol que yo resalté y en amarillo el resto de valores, que estos valores están haciendo contacto a este sol por su mismo valor o por múltiplo de 15. Fíjate que la mayoría de contactos están en el rango de los 22 grados o 21. Eso significa que es un contacto por múltiplo de 30 y hay algunos que aparecen con 8 o con 6 o 7. 22 menos 15 da 7, esos son contactos por múltiplos de 15. Entonces, fíjate que aquí aparecieron 37, aquí en este botón aparecieron 37. Si yo cuento todos los cuadritos en amarillo, voy a contar 37 contactos. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que por los diferentes tránsitos y progresiones para la fecha de diciembre primero a las 11:31, bueno, voy a seleccionar Bogotá para hacerlo más en el evento 2. Ok, Bogotá, para la fecha actual, perfecto. Entonces fíjate que ya son 39, porque es que ahorita lo tenía era no lo tenía para, mejor dicho lo tenía era para una hora ubicado en Londres, porque no le tenía zona geográfica. Entonces ya con este momento, al hacer doble clic nuevamente, me aparecen 39 contactos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a leer aquí la columna número 5, el Sol en dirección primaria directa, que está en 8 grados de Piscis, 8-10 Piscis, está haciéndole contacto al Sol natal. Eso desde el punto de vista de lectura tiene una connotación, como lo hemos visto en el taller. Aquí únicamente estamos haciendo medición, no estamos haciendo interpretación, sino únicamente estamos haciendo medición. Ahora, ¿con qué orbe estoy haciendo ese contacto? Aquí el orbe por defecto es de 1 grado. Acuérdate que normalmente cuando nosotros tenemos la hora precisa y ajustada, lo ideal es trabajar con orbes muy pequeños, del orden de 6 minutos, 5 minutos para estos contactos. Obviamente, digamos que la mayoría de horas que estamos trabajando al comienzo, pues no están ajustadas, corregidas, entonces podemos dar un margen un poco grande mientras vamos haciendo el ajuste de hora. Y aquí viene el trabajo de doble vía de ajustar y corregir la hora. ¿Cómo yo modifico la hora? Pues me voy al dato 1 y modifico a mi gusto la hora. Fíjate que yo aquí tengo 3:37. Si por ejemplo coloco 3:30, ¿qué va a pasar? Fíjate que todo cambió, porque obviamente las progresiones están ajustadas a la hora de nacimiento. ¿Con qué orbe cambió esto? Nuevamente voy aquí al Sol, hago doble clic, selecciono aquí el Sol. Fíjate que aquí en la parte superior aparecen unos datos en rojo. Esto significa que el Sol en dirección primaria directa, haciéndole contacto al Sol natal eclíptico, como estoy viendo en eclíptica, tiene un contacto de 314, 36, 53. ¿Esto qué significa? Que el ángulo de contacto es de 45 grados, 23 minutos, 7 segundos. Aquí realmente tendría un orbe para hacerlo partil de 23 minutos, ¿sí? Porque el contacto es de 45 grados. Entonces, para que estos 45 fueran casi partiles, el error, digamos, o el margen de precisión de ajuste es de 23 grados 7 minutos. Voy a recuperar mi hora, la que yo tengo guardada, almacenada con esta flechita, primo aquí deshacer evento. Y fíjate que al mover 5 minutos, 7 minutos, perdón, esta hora de las 3:30 a las 3:37, el orbe se me modificó 7 segundos para una dirección primaria. O sea, estábamos en 25-27 y pasó a 25-20, ¿sí? Ese tipo de ejercicios es el que nosotros empezamos a hacer. Ahora, todo este listado de 39 contactos que hay para únicamente el Sol,
yo lo puedo, por ejemplo, filtrar un poco más. Ya quiero decir que el orbe no es de 1 grado, sino de 30 minutos. Entonces fíjate que al hacer ese ejercicio ya me aparecen 26 contactos, pasamos de 29 a 36, eso tiene mucho sentido. Entre más pequeño hagamos el orbe de medición, obviamente el número de contactos finales va a ser menor. Por ejemplo, coloquemos uno de 8 minutos, que es uno bien ajustado, y fíjate que para 8 minutos únicamente me aparecen 7 contactos. Selecciono el orbe, hago doble clic sobre el sol, y por tránsito ascensional, curioso, en este momento aparece haciendo contacto el sol ascensional a mi sol eclíptico, ¿sí? También, por ejemplo, me llama la atención Urano, en secundaria conversa está tocando al sol, y en simbólica Júpiter también está tocando al sol. Entonces aquí, en simbólica, que es proluna conversa, lo que significa esa columna. Entonces aquí, pues ya obviamente el siguiente paso, una vez tenemos identificados los contactos, es ver si este Júpiter está haciendo contacto a este Sol en el inventario natal, tiene alguna relación. Como veíamos en el taller, pues los diferentes tipos de relación son varios, ¿no? Contacto directo porque existe aspecto, o ya sea por otros elementos de la lectura, que pueda ser el dispositor del planeta, o esté llegando o el planeta que esté haciendo contacto es el regente de la cúspide o el regente de la casa que ocupa, o de la casa que el mismo planeta es regente, ¿no? Entonces ya vienen ahí diferentes técnicas de análisis de lectura de interpretación, perdón, del aspecto. Aquí lo que estamos aprendiendo es a identificar los contactos. Entonces yo, por ejemplo, rápidamente, ¿qué puedo hacer? Yo coloco un orbe de 30 minutos y quiero fijarme, así a ojo de pájaro, quiero ver, por ejemplo, esta semana o este mes, qué tipo de contactos tengo activos, y ya pues los anoto en una hoja, y ya después hago un seguimiento un poco específico de esos contactos para ver si están dentro de orbes más pequeños, porque aquí estoy desconfigurando o trabajando el orbe de 30 minutos. Entonces fíjate, por ejemplo, el Sol me llama la atención que por primaria directa estuvo o está activo, eso ya es un seguimiento que me toca hacer. Por secundaria también, por arco solar también, o sea, de alguna forma lo que representa el Sol en el tema natal de este personaje estuvo muy activo esta semana o tiende a estar activo las próximas semanas. Ok. También me fijo en los otros contactos, por ejemplo, la Luna está tocando al Sol, Mercurio está tocando al Sol, entonces ya ahí yo tengo que identificar si en el inventario natal Luna y Sol se conocen de alguna forma. Yo sé que en mi inventario Mercurio y Sol se conocen, entonces de alguna forma eso está referenciado ahí también. Ok, este mismo ejercicio lo podemos hacer con cada uno de los elementos de nuestro tema natal. La ventaja de hacer esto es que rápidamente identificamos qué elementos de nuestro tema natal están teniendo contactos para la fecha que seleccionamos en el campo 2 con los diferentes o por las diferentes técnicas de progresión, ¿no? Que son las que hemos visto en estas 7 sesiones explicadas de forma magistralmente por Diego. Entonces, por ejemplo, hagamos por ejemplo, a ver, yo ahorita tengo un tema que me interesa mucho, que es Plutón. Por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí con Plutón. Y yo sé que en este momento yo tengo activo Plutón. ¿Por qué? Pues por varias cosas, pero básicamente la que me interesa ahorita es este contacto que por tránsito eclíptico Plutón está haciendo. Entonces fíjate que aquí al hacer doble clic sobre Plutón me dice, mire, listo, por tránsito eclíptico también Plutón está siendo tocado, por dirección secundaria conversa y por arco solar Plutón también está recordando lo que Plutón manifiesta en el tema natal, ¿sí? Entonces yo sé que en este momento, para esta fecha del año, tema Plutón está activo. El tránsito eclíptico, digamos, es como el disparador del evento. Obviamente tiene que estar soportado por una de las progresiones principales, y también si está soportado por ejemplo, por las casas. Por ejemplo, la casa de Plutón ocupa la casa 10, entonces la casa 10 en conversa también está recordando el tema natal de Plutón, ¿no? A ver, otro ejercicio, por ejemplo, la casa 2, la casa del dinero, que es una casa que genera mucho interés para muchas personas. Hago doble clic, yo sé que mi casa 2 está en el planeta, o sea, perdón, la casa 2 está en la cúspide de Capricornio, entonces el regente de la 2 es Saturno. Entonces yo busco rápidamente si en alguna de las progresiones Saturno está recordando que está llegando a su casa. Entonces, por ejemplo, en dirección primaria directa, Saturno está en 15-28 de Géminis, está haciéndole contacto con un orbe de unos pocos minutos, casi 6 minutos,
a la casa 2. Fíjate, eso es lo que me está recordando acá eh, este, este contacto de Saturno a la casa 2, ¿sí? Si te das cuenta, ok. Y aquí el orbe con el cual lo está haciendo contacto es, como te decía, con 15 minutos. Bueno, es un poco menos, son son 28, 34, 55, o sea, es un minuto, ¿qué? Son 5 segundos para los 29 grados, ¿sí? O sea, es bastante, no me he dado cuenta de eso, por eso me quedé. Por ejemplo, Saturno en eclíptico, ¿por quién está siendo tocado? Por el mismo Saturno en arco solar, eh, por Venus, que Saturno es dispositor de Venus por progresión simbólica directa también. Ese ejercicio está tocándose. Entonces fíjate este es un ejercicio que yo recomiendo hacer, o sea, con todos los planetas natales, hacer doble clic y ver qué está activando ese planeta natal. Ya aquí viene pues el análisis propio de la técnica de interpretación astrológica, y es ver si ese planeta en el natal con los diferentes contactos que esté haciendo, pues tiene alguna relación, ¿no? Aquí la herramienta lo que nos dice rápidamente los contactos con diferentes orbes, y ya nosotros, al hacer el análisis astrológico, pues debemos tener presente si esos contactos tienen algún tipo de análisis con el inventario natal.